Bueno chicos, llegó el momento de aprender un poco más para la realización de este proyecto. Ahora vamos a ver qué son las fichas de trabajo. Es una manera en que nos pueden ayudar para elaborar nuestro proyecto, en el cual elaboraremos un texto donde se resumen la información de diversas fuentes de información. Por ello, primeramente veremos qué es una ficha de trabajo. Bueno, es un documento muy organizado y de extensión corta, en el que se resume la información más relevante que se está tratando. También ayuda a elaborar las palabras o los elementos claves para su comprensión y esto poderlo agilizar al momento de leerlo. Suelen elaborarse en pequeñas cartulinas rectangulares, bien pueden encontrarlo en papelerías o en formato digital, que suele ser un poco más común. El uso de estas fichas de trabajo permite recopilar la información y a su vez relacionar los conceptos e ideas más importantes respecto a un tema tratado. Expresan de forma clara y concisa y de tal manera que permite su rápida recuperación en momentos de necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de tener tus fichas de trabajos bien elaboradas y guardadas debidamente de manera organizada, puedes volver a consultarlas en dado caso que las necesites para recuperar el conocimiento o tener de manera más específica y concisa la información sobre un tema. Es importante tener en cuenta que cada ficha de trabajo solo se expresa una idea principal. No se trata de presentar todo un tema o toda la investigación, sino que es como un resumen, idea o relación de los conceptos más necesarios para quien las elaboró. Es habitual encontrar que para un mismo trabajo se empleen muchas fichas. Por lo general, cuando se realiza una ficha es para emplear una idea principal o una de las ideas principales del texto. Entonces se pueden realizar diversas fichas para poder abordar todo lo que viene en el texto. Y luego para ello podemos preguntarnos, ¿para qué nos pueden servir elaborar estas fichas de trabajo? ¿Cómo me puede ayudar en mi proceso de elaborar textos académicos? Bueno, la utilización de este tipo de fichas puede obedecer a múltiples objetivos, pero entre los más habituales es la exposición en público o en este caso en un aula de clase, ayudar a las ponencias y comunicar de manera un poco más organizada y sintetizada en los documentos escritos. Esto ayuda a mantener en orden las ideas principales en informes, base de datos o en elaboración de documentos extensos. Resulta también útil incluso de cara para estudiar para un examen. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de estar repasando puedes elaborar tus fichas de trabajo y al momento de querer repasarlo va a ser más fácil encontrar la información esencial que te pueda servir para responder correctamente tu examen. Por ello, nos vamos a enfocar en tres tipos de fichas de trabajo. Entre ellas se encuentra la ficha de resumen, paráfrasis y textual. Cada una de ellas tiene indicaciones o características muy específicas. Sin embargo, tienen elementos que comparten en sí. Entre ellas está el autor y fecha de publicación. La fecha es una cuestión parte del trabajo de investigación. Deberá ponerse siempre en primer lugar en la citación de los autores del trabajo. La manera de hacerlo es idéntica cuando citamos a un autor o autores en una investigación: apellido e inicial separados por una coma, y si hay varios también separados entre sí por comas. Posteriormente se añade el año de publicación entre paréntesis en la misma línea. Este aspecto puede parecer poco relevante, pero lo cierto es que conviene saber de dónde proviene la información. En caso de trabajar con múltiples documentos, puede ser más sencillo localizar de dónde hemos partido para realizar esta ficha. Luego viene lo que es el título. Colocado debajo del punto anterior, el título es una de las principales partes de la ficha de trabajo. Es necesario que nos permita ver de manera rápida y claramente visible la temática que estamos tratando, englobando las ideas que se van a trabajar. Generalmente va a ser el título del artículo o capítulo del libro que estamos tratando, si bien también puede ser el título elegido por nosotros. Este apartado junto con el anterior formarían el encabezado de la ficha. Luego viene la parte que es el cuerpo. El cuerpo o el contenido de la ficha es el contenido de informaciones que recopilamos, el resumen, la relación de ideas o la conclusión extraída de una investigación. Debe ser lo más claro y entendible posible, de tal manera que no necesitemos recurrir a otros elementos o información más allá de lo que esté presente en la ficha de trabajo. Puede ser tanto en escrito como en un esquema o incluso elementos pictóricos que vienen siendo imágenes.
Y por último, lo que vienen siendo las referencias bibliográficas. Cabe añadir que la editorial o revista donde se publicó, la ciudad y las páginas donde se extrae la información, también deberían ser incorporadas las referencias clave de esta investigación. En este caso es en la parte inferior de la ficha. Entonces ya vemos que el momento de realizar cada una de estas fichas sería primeramente el autor y año de publicación, luego título, después va siendo el cuerpo o el contenido de esta ficha que viene siendo la información extraída y por último la referencia bibliográfica con los datos completos que se necesitan para realizarla. Luego nos iremos a los tipos de fichas o fichas de trabajo que existen. Entre ellas está la ficha textual, un sencillo tipo de ficha de trabajo en el que únicamente se transcribe una frase o un fragmento corto de la obra original de la que partimos, con el mismo lenguaje y palabras que en el original. Se copia el fragmento que nos interese y se ponen entre comillas. En esta más que nada es agarrar textualmente lo que dice el texto y ponerlo en la ficha de trabajo, siempre y cuando poniendo entre comillas y a veces poniendo el número de página donde se encontró o el párrafo para poder darle la autoría al autor. Luego viene la ficha de paráfrasis. Este tipo de ficha de trabajo es muy similar a la anterior, salvo que en este caso, en vez de transcribir literalmente un fragmento del texto, intentamos expresar lo que hemos entendido de él con nuestras propias palabras. En este caso, el que las elabora deberá de ser conectores que puedan cambiar o uso de sinónimos que puedan cambiar las palabras que utiliza el autor, pero siempre y cuando manteniendo la idea principal que se está fundamentando.